En esta lección quiero explicarles cómo darnos cuenta que un rectángulo, si un rectángulo es correcto o está fuera de las líneas compositivas de lo correcto respecto de la línea directriz de la regla de oro, de las líneas directrices de la regla de oro. Si nosotros tenemos un rectángulo que queremos realizar alguna obra, lo primero que tendríamos que verificar es si ese rectángulo en cuanto a sus medidas es el correcto para realizar bien compositivamente de acuerdo con la regla de oro. Aquí he planteado un rectángulo bastante alargado y lo que quiero demostrar es que este rectángulo no está de acuerdo con lo que es la composición áurea, la regla de oro, compositivamente hablando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros tenemos un rectángulo es comprobar si las medidas de ese rectángulo son correctas para concordar con la regla de oro, la composición áurea. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando tenemos el rectángulo es tomar la medida del alto del rectángulo y trasladarla a esa medida a la base del rectángulo y luego en la parte superior y tirar una vertical formando un cuadrado. Posteriormente tenemos que hacer una línea media en el rectángulo que nos marque exactamente la mitad entre las dos partes del rectángulo, arriba y abajo. Es decir, marcamos la mitad del rectángulo y tiramos una línea horizontal de una punta a la otra. ¿Por qué? ¿O para qué? Porque esa medida que tenemos acá en la base, o la medida de la altura, la medida que está dividiendo, es la que soporta específicamente en la regla de oro ser trasladada hacia el rectángulo. Si cuando trasladamos esa medida, o sea, la medida que hay entre la parte baja hasta el medio o del medio hacia arriba, la trasladamos a la base del rectángulo, vamos a tener, tanto arriba como abajo, otra vertical. Y eso nos va a estar demostrando que todo este sector está sobrando y que no es bueno para la regla de oro. Entonces es elemental que cuando vamos a plantear algún tipo de trabajo horizontal o vertical, es lo mismo, siempre estemos visualmente mirando que sea correcto para instaurar después una regla de oro, una medida correcta en cuanto a la composición. Repito, lo primero que tenemos que ver es la medida del rectángulo. Cuando tenemos la medida del rectángulo, tomamos la medida de la altura del rectángulo, lo trasladamos hacia la base, a la parte de arriba, tiramos una vertical, hacemos una línea media en el rectángulo que teníamos originalmente, tomamos la medida de cada uno de los sectores, que es lo que nos sirve, para luego trasladarla desde el cuadrado hacia la otra parte, y ahí tiramos una vertical, y este sector que nos queda aquí es el correcto. Todo esto que sobra no es bueno para la composición áurea y vamos a estar realizando una medida de alguna obra incorrectamente hablando. Entonces es útil esto que les estoy explicando, porque todo rectángulo que tengamos para trabajar alguna obra tiene que ser sometido a estas medidas para ver si es correcto o no es correcto, y todo lo que sobre hacia uno de los lados, cuando hemos tirado la última vertical, eso no es correcto compositivamente y es necesario eliminarlo para poder trabajar el resto de la obra en forma compositivamente correcta. Bueno, esto es muy necesario antes de elaborar todas las líneas directrices de la regla de oro que les he explicaré más adelante. Hasta la próxima clase.